Perdón. En todo, por este motivo, en la época mesiánica, todo el mundo podrá ver el alma de la Escritura y se difundirán los secretos del cielo a todos los seres humanos. ¿Qué estoy diciendo? Se acaban las religiones. El secreto de la Torá, desvelado, reconecta a todos los seres humanos. Se acaban los hijos de Caín y solamente prevalecen los que están debidamente conectados. El reto de vivir en el mundo físico no son nuestros retos físicos, sino poder revelar luz a los demás a partir de esta materialidad. Ahí hay una resistencia inmensa, donde estamos llenos de problemas y obstáculos, y solamente estamos aquí para vencer esa resistencia, pero permanecer como lo hizo Aarón, para iluminar a los demás y transmitir esos secretos a todo el que desea en verdad y de corazón conocer a su Creador. Aquel que quiere una solución fácil de un proveedor y un necesitado, señores, ahí están las religiones. La salida fácil. Discutía con una persona hace unos días y me dice que estaba haciendo oración en la noche. Y le digo, no se hace oración en la noche. En la noche se atrae el rigor. Me dice, entonces, ¿cuándo se hace oración? Le digo, pues es que hay reglas. Dice, pero es que yo estoy conectando con el Creador. No, el Creador tiene sus reglas. Pero es que yo no conozco esas reglas. Ah, ok. Entonces, si no conoces esas reglas, cada vez que tú intentas hacer algo aparentemente bueno, lo que estás haciendo es un cortocircuito. Y entonces, ¿por qué no fueron dadas esas reglas a los demás pueblos? No, sí fueron ofrecidas. La Torá la ofrecieron a todos los pueblos, las ofreció a Kadosh Baruj Hu, pero los demás pueblos no quisieron aceptar esas reglas. Entonces, ¿por qué una persona no conoce las reglas? Normalmente porque no está dispuesto a querer aprender y seguir las reglas. En el momento en el cual, fíjense por favor muy bien en esto, uno quiere aprender las reglas y quiere seguir las reglas y quiere adoptar esas reglas, aparece un maestro que nos enseña esas reglas y nos enseña cómo revelar luz y transmitir esa energía hacia otra cosa. ¿Qué estoy diciendo aquí? Una cosa es conocimiento y otra cosa es conexión. Esto lo dice mi maestro continuamente. De aquí, olvídense que nuestro propósito es aprender. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Sí. Nuestro propósito no es aprender. Nuestro propósito es enseñar. Una cosa es aprender cómo hacer Shabbat y otra cosa es compartir Shabbat. Una cosa es el acto físico de la halajá de Shabbat y otra cosa es la intención de Shabbat. Una cosa es la sabiduría y otra cosa es la conexión con el Creador. Son cosas muy diferentes. Y ahí es donde se ve el nivel espiritual de cada persona y a donde aspiramos llegar a mucho más. Entonces, así como tenemos una vestimenta, un cuerpo, un alma y el alma del alma, la Escritura también tiene una vestimenta, un cuerpo, un alma y el alma del alma. Estamos hablando de los diferentes niveles de entendimiento de la Torá, que tiene varios niveles de entendimiento. Lo mismo que dice que un buen vino solo se puede conservar en una buena barrica, de la misma forma un secreto solo se puede conservar en la escritura de unos cuantos. Todo esto explica por qué y a quién enseñamos el Zohar. ¿Por qué los otros pueblos no conocen las reglas?
¿Por qué los otros pueblos no conocen el Zohar? Porque todavía no ha madurado y se han convertido en una buena barrica. Pero nosotros, poco a poco, con la enseñanza, transmitimos esa conciencia, generando una masa crítica para que esa barrica vaya madurando. Cuando precisamente se habla de esta parte, hago referencia a cuando una persona se acercó o tocó un muerto, ¿no? Es decir, cuando una persona no ha estado en la buena barrica, sino que ha estado desconectado, pues esa persona que ha estado desconectada, es muy importante que haga el Seder de Pesaj, la cual le une a la Sefirá de Tiferet y une a la Sefirá de Tiferet con la Sefirá de Yesod. Eso es Pesaj y eso se llama Teshuvá. Tocar un muerto también implica las múltiples acciones que emprendemos en este mundo que nos desconectan por la intención incorrecta. Es vivir en un mundo muerto. Es vivir un mundo físico conectado con la muerte. Cuando no conectamos lo que hablamos con una intención espiritual, es hablar palabras muertas. Hacer oración sin kavanot, sin las intenciones, son palabras vacías. Aquel que no conoce las intenciones de la oración, dice mi maestro, y creo que lo decía el Baal Shem Tov, entra vacío y sale vacío. Por eso dice el Salmo 119, versículo 130, con el principio de tus palabras alumbrarás. Es decir, cada palabra que pronunciamos debe traer la intención correcta. En el capítulo de Raya Memná, el pastor fiel, explica mi maestro que justamente en el mes de Nisan se hace, pues obviamente el 14 de Nisan, por la tarde, se hace Pesaj. Pero después se hace Pesaj Sheni, justamente en el mes siguiente, en el mes de Iyar. Por 30 días no se hace Tajanún. Y entonces aquí viene una explicación preciosa. Tajanún es el vidui, que es todo este proceso donde hacemos un ordenamiento a través de las letras hebreas, que parece como si nos estuviéramos dando golpes de pecho y acusándonos, pero en realidad estamos poniendo orden cósmico. Entonces, después del Seder de Pesaj, los que participaron en el Seder de Pesaj están vestidos con una corona de 30 días. Y dice, la matrona está en alegría y quedan las puertas celestes abiertas. ¿De qué nos está hablando? Que desde el primer Pesaj hasta el día de Pesaj Sheni es cuando podemos bajar abiertamente almas de tzadikim a este mundo. Es decir, que está encendido esta menorá para poder traer todas nuestras emociones y bajarlas por la columna central, almas del lado derecho, como si estuviéramos en Shabbat. Sin embargo, así como hay la opción de poder traer tzadikim a este mundo, almas de justos, también hay lo contrario. Hay hombres que son como la comida profana respecto de la comida kosher y que son profanos con respecto de los días kadosh, de los días santos. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando en la parashá que había un grupo de hombres que se quejaron del maná. El maná, para que lo entendamos, es el tal, es el rocío. Dice que bajaba con el rocío. El nivel de tal es el nivel de los secretos del cielo, el nivel de Atzilut. ¿Y qué pasa? Que esos hombres eran profanos. Son personas que
Querían conectar con el lado izquierdo. Necesitaban carne roja. Esto justamente lo explica después de hablar de los 30 días con las puertas abiertas de Pesaj para traer tzadikim. ¿Qué quiere decir esto? Que así como hay almas que vienen de tzadikim, de hombres justos, también hay almas que vienen como humanos profanos, de los dos. ¿De qué depende que baje un alma de un justo o un alma profana? De los padres. Y no es que dependa de que sea de ojos azules o de ojos cafés o morenito o clarito, no. Depende el conocimiento nuestro para saber cuándo debemos de bajar almas de tzadikim. Y ojo, no se trata de hacer solo meditaciones. Hay que saber también cuándo tener una relación y cuándo no. Adicionalmente, cuando aprendimos a través de esta parashá que hay 2 Pascuas. Entonces, ¿cuál es el sentido profundo de Pesaj y Pesaj Sheni? Este es el verdadero sod. Uno representa la ley oral y la otra representa la ley escrita. Uno representa la parte mística y la otra el sentido literal. Ese es el secreto entre Pesaj y Pesaj Sheni. Hay hombres que vienen del lado derecho, llamados Jochma. Y hay hombres que vienen del lado izquierdo, llamado Biná. Luego entonces, una persona se puede purificar por el fuego o por el agua. Ya lo explicamos. Las grandes impurezas vienen por la purificación del fuego. El sentido literal va a traer purificación a través del fuego. Pero los tzadikim que estudian el sod, el sentido místico, basta con el agua fresca que se refiere al mikve. Por eso habla que los levitas se purificaban en el mikve. Lo que quiere decir que cuando uno accede a niveles elevados, basta el mikve, el baño ritual de purificación, para quitar el dolor en la vida. El estudio del Zohar purifica a la persona. Es como el mikve metafísico y sustituye tener que pasar circunstancias de rigor. El fuego es el símbolo de la ley escrita y el agua es el símbolo de la ley oral. Esto quiere decir que quien estudia el sentido literal se purifica con fuego, con dolor. Y quien estudia la ley oral se purifica con agua. ¿Qué utilizan las religiones? Que se desprenden prácticamente todas del judaísmo, porque hace 6.000 años solamente había judaísmo. Utilizan la ley escrita. Aquel que solo se queda en la ley escrita dependerá del karma. Lo dice el Zohar HaKadosh. El esfuerzo que hacemos todos nosotros por estudiar el Sod sustituye el sufrimiento. Y por ahí hay una frase, no sé si recuerdan, de que la madera, en un evento de la Biblia, vuelve dulce el agua. La madera se refiere al árbol de la vida, es decir, el Zohar. Y en la parashá pasada, cuando vimos lo de la sotá, hablamos de las aguas amargas. Las aguas amargas son circunstancias kármicas. ¿Qué son aguas amargas? No entendemos por qué nos suceden cosas, aunque no correspondan a nuestra forma de actuar. Es decir, no importa que seas una muy buena persona, estás bajo del karma. Y mientras más intentes ser una buena persona, más palo te van a dar porque tienes una fuerza contraria que su objetivo es ser tu obstáculo. Entonces, si no aprendes a elevar, si no aprendes a ir al otro plano, simplemente vas a vivir una vida kármica. Es el avión abajo de la tormenta.
Claramente explican los libros y los textos de la Torá que cuando el pueblo de Israel vivía en Egipto, aclaro, Egipto es el mundo físico, la palabra Egipto viene, o sea, Mitzrayim, que es Egipto, viene de la raíz mitzar, que significa estrecho, porque lo que pone al alma al estrecho es el cuerpo, el mundo físico, porque de hecho el alma puede vivir fuera del tiempo y fuera del espacio sin estrechez. El alma es eterna. Luego entonces los egipcios les hacían tener una vida amarga y les imponían trabajos pesados. La vida amarga, repito, es tener preguntas sin respuestas. No duele una circunstancia en la vida, sino no entender por qué pasó. Les hacían hacer ladrillos, es decir, la alajá. Cuando tú cumples preceptos sin saber por qué, es decir, la acción sin la intención, sin saber el por qué y sin saber meditar para qué, es pesado, como un ladrillo. Por eso se sentían agobiados. Esa es la gente religiosa que cumple sin saber por qué. El otro día le pregunté a una persona, ¿y tú sabes por qué se utiliza una hostia y el vino en la comunión católica? Me dijo, no sé. Entonces, eso es un ladrillo. Tengo que ir por algo que me dicen que así lo tengo que hacer. Pues aclaro que nosotros no tenemos ni una filosofía de vida, ni tenemos una religión. No, lo que tenemos es leyes de causa y efecto. Y una ley tiene un porqué. El agobio en la vida es preguntas sin solución. Por eso se dice que los israelitas en Egipto tenían una vida dura o amarga. Son preguntas sin respuesta. Pero luego se dice que llegó Moshe y les endulzó la vida, como esa madera. ¿De qué está hablando? Que les dio el árbol de la vida. Es decir, le dio los secretos al pueblo de Israel. Por lo tanto, comprendemos que lo que hace sufrir al ser humano es la ignorancia. Preguntas sin respuestas. Situaciones que nos suceden sin saber por qué. Es andar por la vida sin rumbo. Todo ello es una vida amarga. Porque cuando tienes la sabiduría y sabes lo que te está pasando, entonces puedes ponerle remedio. Puedes cambiarlo, puedes modificar esa situación, pero si no lo entiendes, viene el sufrimiento. Y viene un sufrimiento circular. No avanzas hacia ninguna parte. Por este motivo, comprendemos ahora que la no difusión del Zohar es la idea de la mayoría de las religiones. Que no se difunda el Zohar, porque eso genera dependencia. Eso genera sufrimiento, genera un necesitado y un proveedor. Porque mientras los Erev Rav, es decir, los egipcios que se mezclaron entre los judíos, entre el pueblo de Israel, los edomitas, los hijos de Sav, eviten la difusión del Zohar, el ser humano sigue esclavizado en Egipto. Sigue en medio de la genealogía de Caín y en la ignorancia. Si este conocimiento se difundiera a todo ser humano y hubiera una buena barrica para recibirlo, se acaba el sufrimiento, se acaban las religiones, se acaban gradualmente las enfermedades, se acaba el estrés. Por eso al final de los tiempos, ambos, los hijos de Sab y los Erev Rav, desaparecerán. Y dice el Zohar, los cabalistas brillarán como las luces del firmamento. Así como brillaba la menorá, ese conocimiento conectará el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Es decir, traerán sabiduría en medio de la ignorancia, que es lo que estamos haciendo. El Zohar, en esta parashá, es comparado, es muy interesante esto, con el arca de Noé, porque entraban 2 habitantes por ciudad, 7 animales por reinado. Eso hace referencia a que los que entran en el Zohar, los que estamos en este camino, somos muy poquitos.
tan poquitos como los que entraban en el arca de Noaj. Y donde estos ejemplares dentro del arca de Noaj es lo que sirvió para repoblar al mundo. Por lo tanto, nosotros que somos los poquitos que entramos al Zohar, son los que vamos a dar la simiente tanto física como espiritual para repoblar al mundo de una nueva conciencia que quita la esencia de los hijos de Caín y repobla con los hijos de Adán y Javá, que era la intención original del Creador. Porque se salvan los que entran en el arca de Noé y también aquellos que entran en el Zohar. El Zohar es el arca donde nos resguardamos de este mundo, que es un diluvio de caos. Noaj abre una ventana y sacó un cuervo y una paloma, ¿no? El cuervo son los alumnos del Zohar que escuchan un par de clases y no regresan. La paloma es el asiduo al estudio del Zohar. No es la figurita del Espíritu Santo, no. La paloma representa el alumno que estudia los secretos del cielo y que como consecuencia conecta con el Ruach y con la Neshama, y entonces puede hacer esta reconexión con su Creador. Nuevamente vemos equivocada la connotación de la paloma en la religión. El día que se construyó el tabernáculo, dice que este fue cubierto por una nube. ¿Qué es la nube? Bueno, el tabernáculo hace referencia a la mujer. El tabernáculo es la relación conyugal en Shabbat. Y la nube son los nombres de Dios, los Anané Kavod. Es decir, que cuando estás con la mujer, es decir, el tabernáculo, tienes que meditar los nombres de Dios. Dice que el tabernáculo trajo muchos bienes sobre los pobres. Esto es nuevamente una metáfora para explicar que trae bienes de sabiduría sobre los ignorantes. También nos explica esta parashá que la palabra Hayot representa el signo del zodiaco y los astros. Y nos explica la posición de cada uno de los ángeles que estaba relacionado. El ángel Uriel significa luz de Dios y conecta con la sefirá Gesed, que está ubicada al sur. Shamshiel y Jaziel están a la orden de Uriel, y el animal que simboliza esto es el águila. La sefirá Gesed, el patriarca Abraham y planeta Júpiter. Esto está relacionado con uno de los brazos del candelabro. Luego tenemos el ángel Mijael, también con otro de los brazos. Este está al este, la sefirá Tiferet, la misericordia, Rahamim. Tiene a sus órdenes a Yofiel y Zadkiel. Y está representado por el animal que es el león. El planeta que le corresponde es el sol. Como ya sabemos, es la sefirá Tiferet. Y representada por Jacob. Somete a todos los ángeles del rigor. Luego tenemos otra sefirá que era Geburá, que estamos hablando nuevamente dentro de los brazos del candelabro. Viene del norte, la Geburá, el ángel Gaziel y Jaskiel. Le corresponde el animal, el buey, y el planeta Marte, y el patriarca con el que conecta es Isaac. Otra de las sefirot que está relacionadas con esto es Rafael, que el ángel Rafael está al oeste y es el ángel de los remedios y está representada por el hombre. Hay dos versículos en esta parashá que precisamente tienen estas dos nun de las cuales referí yo al principio, una al derecho y otra al revés, que es Bamidbar 35 y 36. Cuando la nun está al derecho, quiere decir que la Shejinah, la esencia divina, enseña su faz a Israel.
y lo contrario desvía de su faz de Israel. Por lo tanto, una acción es para elevar y la otra es para caer. En esta parashá se habla de todo el proceso de alimentación a través del man. Y como ya empecé a explicar, el man representaba un alimento totalmente espiritual. ¿Qué es el man? ¿Qué es el tal? Son los secretos del cielo. Es el alimento espiritual. En pocas palabras. En realidad, ¿qué era lo que querían estas personas? No querían los secretos del cielo. No querían conectar con la materialidad. Nuevamente los Erev Rav se manifiestan en el pueblo de Israel y esos egipcios que extrañan Egipto manifiestan todas las cosas que vienen de la tierra, todas las cosas que comían físicamente, lo extrañan. Es lo mismo que le pasa a las personas cuando les empiezo a inducir que coman kasher. No pueden dejar el cerdo, no pueden dejar comer pollo, carne, que sea normal. Les cuesta mucho trabajo dejar la materialidad. Ese es el reflejo de aquellos que no quieren conectar con el nivel espiritual. Hasta que toman conciencia. Aprendemos que incluso nosotros engordamos cuando sacamos las chispas contenidas en los alimentos y desechamos el resto de la materia. Por eso, cuando comían el maná, no iban al baño, ni engordaban. Les daba una sensación de saciedad. Y todos aquellos que ya no querían el man estaban insatisfechos. Es decir, solo conectaban con su cuerpo los que no querían maná. Los que no quieren los secretos del cielo, los que no quieren aprender esto, les gusta conectar con su cuerpo. Se sienten insaciados. Eran incapaces de dejar de conectar con su fisicalidad. Esto nos explica del velo que se produce en las personas para entender los secretos del cielo. Muchas personas que son incapaces de renunciar a su religión es porque esto les genera esa codependencia hacia costumbres, hacia el cuerpo, hacia ritos, que muchas veces ni siquiera conocen el porqué. Pero como están infundidos por el miedo y no por el amor, por la sabiduría, por eso no pueden conectar. ¿Qué les pasa a las personas que dejaron de comer el man? Estas personas murieron y quedaron ahí sepultados, porque lo que está relacionado con estas personas es la codicia, relacionado con la materialidad. Por lo regular, hablan mucho de sí mismos y poco conectan para los demás. Ojo, el maná explica el Zohar, es un aire puro que vincula una energía espiritual que luego se manifiesta en el interior de la persona. Por eso hay un gran secreto en el aire. Cuando respiramos hay un ingrediente espiritual que nos da vida. Pero siempre y cuando somos conscientes de ese ingrediente que nos da vida. Cuando nosotros respiramos con esa conciencia, el nombre avir es aire. Y en realidad, si lo permutamos, dice Or Yud, la luz de la Yud. Es la sabiduría de Jochma. Por eso cuando meditamos, respiramos para generar una elevación de conciencia en nuestra mente. Inspiramos y exhalamos. Para entenderlo, debemos poner la intención que sabemos que existe ese ingrediente y debemos aprender a respirar. La queja del maná de aquellos que no querían ya el maná representa el hartazgo del mundo espiritual. Querían comer carne roja, querían el lado izquierdo. Representa la gente que se queja en el mundo físico.
pero no es capaz de hacer un esfuerzo verdadero por cambiar su conciencia. El desecho que nosotros dejamos de lo que comemos es el resultado de lo que no alcanzamos a elevar. Cuando nosotros comemos algo, elevamos esas chispas y lo convertimos en energía. El desecho es lo que no convertimos en energía. Es el residuo de nuestra materialidad. Por eso, cuando comían maná, es decir, los secretos, no había desecho físico. ¿Cómo podemos nosotros comparar esto en la vida práctica? Cuando una persona se queja en la vida, y el ejemplo más claro de quejarse en la vida es cuando una persona tiene un momento de ira, de enojo. Lo que hace es que no debe sacar palabras contra él mismo. Cuando lo hace contra la otra persona, cuando una persona se ira contra otra persona, es como si le rebotaran como flechas contra sí mismo. Entonces hay que estar medio loco para irarse con el otro. El ejemplo es que cuando Moshe Rabenu dijo, si vas a hacer esto con el pueblo de Israel, bórrame de tu libro. Y como profirió palabras contra él mismo, Dios no le dejó entrar en la tierra prometida. Que eso es otra metáfora. Pero lo que nos enseña es, no debemos desafiar al Creador. De todas las malas cualidades que hay en el ser humano, el corazón duro es el peor de todas. ¿Y qué es un corazón duro? Un corazón duro es no estudiar el Zohar. Eso es un corazón duro. Entonces tú le puedes preguntar a una persona, ¿estudias el Zohar? Y si te dice, ¿qué es eso? Tiene un corazón duro. Ya no te tienes que dar vueltas. Tienes un judío enfrente y le dices, ¿estudias el Zohar? No, es de corazón duro. No importa que sea judío. No importa que diga que es del pueblo de Israel. No es cierto. No significa nada que venga de un vientre judío. Tiene que ser de un corazón tierno. Por eso dice, es un pueblo de dura cerviz. Lo malo de tener un corazón duro es que no te permite conocer y entender el otro plano que es el espiritual. Genera ceguera espiritual. Y nuevamente, estamos hablando de pura materialidad. Pero cuando Akadosh Baruj Hu te concede la riqueza, ese hombre que recibe la riqueza, solo se le concede la riqueza para ser juzgado digno de acceder al Olam Haba. Es decir, la riqueza la recibes para poder dedicarte a estudiar el Zohar e iluminar a los demás. Para eso sirve la riqueza, nada más. No sirve para que cuelgues tu título ni para que muestres el gran proyecto que has hecho. Tampoco sirve para que puedas demostrar a los demás que como eres muy espiritual tienes grandes logros en este mundo. Para nada. Es todo lo contrario. La riqueza solamente es para iluminar a los demás. De otra forma, está escrito en el Zohar, viene un extranjero y te quita esa riqueza. Por eso, Dios se preocupa del honor y de la gloria de los tzadikim más allá que de la suya propia. ¿Por qué dice esto? Porque así como la meditación y el estudio nos acerca al Creador, ese reflejo es el acto que emprende el tzadik, en este mundo. Y Dios se preocupa del tzadik y le da esa riqueza para que ese tzadik, ese hombre justo, se ocupe de conocerle. Es todo lo contrario a lo que normalmente la gente hace. El candelabro hace referencia también, si recuerdan en la Torá, al sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas de Faraón que viene en Bereshit. En Génesis 41 explica Rabí Nachman de Breslev. Las 7 vacas gordas
representan el alma de 7 planetas, que son esas 7 sefirot, y las 7 vacas flacas representan el cuerpo de esos planetas. Las primeras, es decir, el alma de los planetas, conectan con Berajá, con bendición. Y la segunda, que es el cuerpo de los planetas, conectan con Kelalá, con maldición. ¿De qué depende conectar con la bendición? Depende del tzadik, depende del hombre justo, hacer el proceso de intención y meditación, es decir, el proceso de conexión que permite revertir el proceso de maldición en bendición, como lo hizo Yosef Atzadik, quien a través de su intención convirtió la hambruna en abundancia y riqueza. La función del hombre justo y nuestra función en este mundo es esa: unir los dos mundos en este mundo. Pero eso no se puede hacer si la acción no está acompañada de la intención y la meditación. Para cerrar, según el Baal Shem Tov, los viajes del pueblo judío a través del desierto son los viajes de la persona a través de toda su vida. La pregunta que tenemos que hacernos para cerrar esta parashá es: ¿cómo estábamos ayer y cómo estamos hoy? ¿Cómo recibimos el día de hoy y cómo lo dejamos a las personas de nuestro alrededor? Yo pregunto, ¿cómo recibió Egipto Yosef frente a una hambruna y cómo la dejó mientras estuvo a su cargo? Eso es conectar los dos mundos. Y pregunto, ¿nuestros hijos están conscientes de esta labor? Nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros empleados, nuestros socios, ¿tienen una intención y una meditación antes de actuar? ¿O simplemente actúan con la materialidad de aquellos que vienen del lado izquierdo y que tanto hemos explicado? Bejalotja nos repite de 1000 formas cómo reconectar con el cerebro derecho. Debemos aprender las intenciones, debemos aprender las kavanot para cada precepto que cumplimos, para cada acción que hacemos. Y antes de salir a trabajar y antes de hacer cualquier cosa en el día, conectar siempre con las intenciones y las meditaciones antes de actuar. Así terminamos la parashá Behalotcha.